Buenas noches para todos. Sin duda me quedé pensando en lo que comentaba Ale. Tan buen ambiente, ¿no?, que se respiraba allí en ese momento en la avanzada en Durazno. Realmente fue algo especial, ¿no?, con los hermanos de Trinidad, los hermanos allí de Durazno, ¿no?, los hermanos del Carmen, tantos que habíamos llegado de distintas partes del país y todos unidos con el mismo objetivo, ¿no? Y fue lindo ver hermanos muy veteranos, ¿no?, mayores de 80 años, ¿no? Allí teníamos a Antonia de Carmelo, a Ariel de Rocha, evangelizando mano a mano en la plaza, en la calle, ¿no? Y también jóvenes y adolescentes, ¿no?, 14 años, caminando y evangelizando. La verdad que fue muy lindo, fue un privilegio y seguimos orando por esa palabra sembrada y por esa obra que se va desarrollando así. Seguimos con nuestra serie de la Iglesia, columna y baluarte de la verdad, y vamos a tener una presentación ahí que nos va a ayudar Nico o Joaco de allí, y vamos a ver ese tema hoy, los creyentes como sacerdotes o el sacerdocio del creyente, de cada creyente. Esta es una verdad que ha afirmado la Iglesia cristiana desde, hace muchos siglos, ¿no? La Iglesia romana tiene otro encare, ¿verdad?, que conocemos del clero y el laicado, ¿no? Para ellos hay una clase sacerdotal que hace la obra y los laicos que de alguna manera reciben la obra, ¿no? Reciben la administración. Pero ahora vamos a estar estudiando y viendo que la Escritura afirma totalmente lo contrario. Es decir, no hay hoy en día sacerdotes y laicos, sino que todos somos sacerdotes, ¿no? Todos los creyentes somos sacerdotes, y eso es muy importante que dice la Escritura y que vamos a estar un poco repasando en este día. Ahora la siguiente, Nico. Allí tenemos unas pinturas de sacerdotes del Antiguo Testamento. No pude encontrar fotos, por razones obvias, ¿no?, de los sacerdotes, ¿no?, del Antiguo Testamento. Ustedes saben que ofrecer sacrificios ya se ofrecían desde antes de Moisés, ¿no? Tenemos por allí a Abel, ¿no?, ofreciendo sacrificio de un animal. Tenemos a los patriarcas, especialmente podemos pensar en Abraham, ofreciendo sacrificio. Tenemos a Job, que ofrecía sacrificios, ¿no? Pero cuando se instaura el sacerdocio, ¿no?, es con Moisés, ungiendo a Aarón, ¿no? O sea que es Aarón el primer sacerdote y el primer sumo sacerdote, en realidad. Sacerdocios que inicia allí entonces con Aarón, ¿no?, el hermano de Moisés. El sacerdote estaba encargado de varias cosas que vamos a estar un poco repasando. Tenemos allí la definición de sacerdote, ¿no?, personal a cargo de los sacrificios y ofrendas en los lugares de adoración, especialmente en el tabernáculo y el templo. Esto es una definición del diccionario bíblico. Pero los sacerdotes no solo actuaban en el tabernáculo, en la época del tabernáculo, en el templo, en la época del templo, sino más allá también, ¿no? Ustedes recuerdan también algunos sacerdotes que ofrecieron sacrificio, por ejemplo, antes de una batalla, ¿no?, en la época de David, ¿no?, y en otras oportunidades también. La cuestión de que el sacerdote tenía varias tareas que hacer y también requisitos, ¿no? Había una tribu de las 12 tribus de Israel, que era la tribu de Leví, que era la tribu que Dios escogió para que le sirviese, ¿no? Los levitas. Los levitas eran una tribu especial dentro de las 12 tribus. Muchos de ustedes saben lo que estamos compartiendo y lo tienen claro, capaz que otros no tanto, pero es importante repasarlo. Esa tribu, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, Dios hace que
Josué divida la tierra en determinada cantidad de terrenos para cada una de las tribus. Pero cuando empieza la repartida de las tribus, Leví no tenía tierra. No tenía tierra. Y Dios le dijo, no, ellos no van a tener tierra porque yo soy su heredad, le dijo Dios a los levitas. Interesante, ¿no? Los levitas no tenían tierra, no tenían dónde cosechar, no tenían cómo producir, pero entonces las restantes tribus tenían su tierra, tenían dónde producir y aportaban para el sostenimiento de la tribu de Leví. Bien interesante todo cómo se organizó el servicio y la adoración a Dios en aquel tiempo. Y bueno, en aquel tiempo estaba el tabernáculo, y dentro de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. O sea que siervos de Dios eran todos los levitas, pero particularmente los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Tenían que cumplir con ciertos requisitos, tenían que ser santos, ¿no? Y vivir una vida de santidad. Era muy importante esto en la vida de ellos, ¿no? En la vida inclusive de la familia de Aarón, tuvieron algunos temas complejos, ¿no? Por ejemplo, Nadab y Abiú, que fueron hijos de Aarón, por ofrecer un fuego extraño, algo que Dios no le había pedido, algo que, tuvieron una iniciativa allí de hacer algo que estaba fuera de lo que era la voluntad de Dios, y fueron consumidos en ese momento, murieron. O sea que no solamente tenían el privilegio de servir a Dios con las cosas santas, sino que también tenían que cumplir ciertos requisitos de santidad y de hacer las cosas como Dios les pedía que hicieran, y no como ellos se imaginaban. Pero bueno, la cuestión es que los hijos de Aarón fueron generación tras generación siendo los sacerdotes del pueblo de Israel, por voluntad de Dios. Y hacían varias cosas. Ahí tenemos algún punteo de algunas cosas, quizás se nos podrían ocurrir alguna más, pero bueno, servían a Dios. Su tarea, 24 horas, era servir a Dios. Estaban divididos por turnos, no estaban todo el tiempo, ¿verdad?, en el tabernáculo o en el templo, pero sí eran sacerdotes todo el tiempo. Servían al pueblo, eran de alguna manera esos intermediarios, esos que estaban entre Dios y el pueblo para ministrar delante de Dios a favor del pueblo. Esos eran los sacerdotes, ¿no? Ministraban en el templo o en el tabernáculo cuando estaba el tabernáculo. Ofrecían sacrificios y ofrendas, y hay una detallada lista de cómo tenía que ofrecerse cada cosa en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, ¿no? Y eran referentes espirituales del pueblo, ¿no? Los sacerdotes. Los sacerdotes, por ejemplo, bendecían al pueblo. Hay una bendición muy linda en Números 6:22, ¿no? La bendición sacerdotal, que ellos se la decían al pueblo en determinadas ocasiones, ¿no? Buscaban la voluntad de Dios, eran guías para el pueblo. ¿Se acuerdan que muchas veces David, cuando buscaba la voluntad de Dios, hacía venir al sacerdote y el efod, etcétera, ¿no?, y consultar a Dios? Instruían al pueblo en la ley que Dios le había dado a través de Moisés, ¿no? O sea que eran referentes espirituales del pueblo los sacerdotes, ¿no? Pero si tuviéramos que destacar algo, sería lo que está ahí en negrita, ¿no? Y eran los sacrificios. Ellos estaban encargados de ofrecer sacrificio al Señor, a Dios, de acuerdo a cómo Dios había establecido que tenían que ser ofrecidos esos sacrificios. Dentro de esos sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote, el sacerdote principal, ¿no?, que tenía algunas características especiales y que tenía algunas tareas particulares que solamente él podía cumplir. Y la más destacable, digamos, que muchas veces hemos repasado, es la del día de la expiación. El día de la expiación, cuando el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por sus pecados, ¿no? De esa manera quedaba, digamos, limpio delante de Dios, pero después ofrecía un animal por los pecados del pueblo y entraba
al lugar santísimo donde él solamente podía entrar y solamente ese día, y ofrecía sobre la tapa del arca del pacto, que se llamaba propiciatorio, vertía esa sangre de ese animal sacrificado, y Dios miraba con agrado y esa sangre cubría el pecado del pueblo. Y esto tenía que hacerse año tras año. Eran ofrendas que no quitaban el pecado, como dice en Hebreos 10:11, pero sí lo cubrían y sí hacían que Dios tuviera favor para con el pueblo. Y eso por muchos siglos, por muchas décadas, por muchos siglos, se llevó adelante ese servicio en el templo. Después, claro, el templo fue destruido. ¿Se acuerdan que Israel estuvo cautivo en Babilonia? ¿No? Judá más bien, cautivo en Babilonia. Luego regresaron y reconstruyeron el templo y se restableció el servicio. El servicio ahí sacerdotal y de los sacrificios. Pero todo cambió cuando llega aquel de quien hablaban los sacrificios, a quien apuntaban los sacrificios, que era sin duda Jesucristo. Jesucristo es el llamado gran sumo sacerdote, como dice allí en Hebreos capítulo 5, versículo 6. Todo Hebreos habla de Jesús especialmente como sumo sacerdote, y como sumo sacerdote para siempre. Es decir, que de alguna manera la llegada de Jesús, su sacrificio en la cruz, su entrega allí en la cruz, su resurrección, dan por finalizado la necesidad del servicio sacerdotal. Y especialmente cuando Jesús entrega su vida en la cruz. ¿Se acuerdan qué pasa cuando Jesús expira? Muchas cosas pasan, ¿no? Pero una de las cosas que pasan, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Un velo que no era una cortinita fina, era una piel gruesa de animal. Dios hace que se parta al medio y se rasgue todo. Debe haber sido un espectáculo que debe haber causado terror adentro del templo, ¿no? Se rasgó, indicando que el camino, la entrada a la presencia de Dios estaba abierta a través de ese camino nuevo y vivo a través de la muerte de Cristo. Y que ya no eran necesarios esos mediadores, porque ya el único mediador ya se había entregado, que era el Señor Jesucristo. Entonces ahí dice, gran sumo sacerdote para siempre. Jesucristo fue el sacerdote y Jesucristo fue el cordero. Él fue el sacerdote y él fue la ofrenda al mismo tiempo. Él se entregó. Dice allí en Hebreos 9:26, dice en un versículo también muy lindo, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquellos sacrificios cubrían el pecado. Aquellos sacrificios apuntaban a lo lejos al que iba a venir. Pero cuando vino el que iba a venir y se ofreció a sí mismo, bueno, fue consumado y ese mediador quedó establecido, fue el Señor Jesucristo y lo es para siempre. Primera de Timoteo 2:5, un versículo muy conocido, dice, a ver, vamos hasta ahí y lo leemos. Acá. Primero Timoteo 2:5 dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que ya no es necesario el servicio sacerdotal en lo que tiene que ver con el sacrificio por los pecados, ¿no? El sacrificio por los pecados fue
una vez y para siempre, fue la vida del Señor Jesucristo entregada allí, su vida santa, justa, pura, sin mancha, que Él mismo entregó, y ya no es necesario ninguna ofrenda por los pecados porque el Señor Jesucristo ya se entregó. Y como dice acá, es sumo sacerdote para siempre, fue una ofrenda perfecta, fue hecha una vez y para siempre, y ahora el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro como creyentes. No es necesario que un pastor me ore, ni que un ministro, interceda por mí ante Dios. No, hermano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y cada uno de nosotros como creyentes podemos ir a través de Cristo al Padre. Ahora, en el nuevo pacto, como dice la siguiente placa allí, saben que cuando, es muy interesante la historia universal, porque cuando el Señor Jesucristo establece su iglesia, y la iglesia empieza a extenderse, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito entra en Jerusalén y destruye el templo, y no deja piedra sobre piedra, como Jesús dijo que iba a pasar, ¿no? O sea que ahí se termina el templo y obviamente que se termina el servicio sacerdotal de los israelitas, porque no había templo. Y toda la adoración de los israelitas gira en torno al templo. Si no hay templo, no hay adoración, no hay sacrificios, ¿no? Por eso también hay quien dice que los israelitas tienen pronto, están como en las gateras, tienen todo pronto para construir el tercer templo, ¿no? Y eso tiene que ver con algunas profecías que tienen todavía que cumplirse. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa qué dice Dios hoy en día en este nuevo pacto? El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16, como está allí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Había un templo antes, ya no está más, pero ahora Dios dice, el templo es la iglesia. El templo es la iglesia local, ¿no? El creyente individualmente es templo del Espíritu Santo, pero la iglesia local es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, somos templo de Dios. Y dice en 1 de Pedro, y este es un pasaje que les invito a ir hasta allí, porque vamos a leer un poquito antes, ¿no? Dice en 1 de Pedro capítulo 2, acercándoos a él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por supuesto hablando de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que acá dice el apóstol Pedro que la iglesia no solamente la iglesia es la casa de Dios, el templo, ¿no?, sino que los creyentes son sacerdocio santo, ¿no? Y si te quedaba alguna duda, dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que es muy claro en la Escritura, es muy claro en el Nuevo Testamento, y hay otro versículo más que también lo aclara, ¿no? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que, hermanos y hermanas, ¿no?, somos sacerdotes. Somos sacerdotes. No todos tenemos tal o cual don. No todos cumplimos determinado rol, ¿no? No todos somos ancianos, no todos somos líderes de tal o cual cosa, no todos somos, maestros de la escuelita, pero sí todos somos sacerdotes, ¿eh? Todos los creyentes somos sacerdotes, ¿eh? Dice la Escritura, los hombres y las mujeres, todos somos sacerdotes para Dios, sacerdocio santo. Y como somos sacerdotes, estamos llamados
a algunas cosas. Ahí está. Y lo repasamos con los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Pero nosotros también, como sacerdotes, estamos llamados a dedicar nuestra vida al servicio a Dios. Aunque tengamos que trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades, pero dedicar nuestra vida a servir a Dios. A dedicar nuestra vida al servicio al pueblo de Dios. Todos, nosotros como sacerdotes, ¿no? A ministrar en la congregación, que es el templo de Dios. A ser referentes espirituales para otros, como también lo eran los sacerdotes del antiguo tiempo. Y, como vamos a ver, a ofrecer sacrificios. ¿Pero qué sacrificios? ¿Que quitan el pecado? No, porque ese ya fue ofrecido por Jesucristo en la cruz. Y no es necesario ningún otro. Pero sí estamos llamados a ofrecer otros sacrificios. Otros sacrificios. ¿Y qué sacrificios nos dice la Escritura que tenemos que ofrecer? Ahí está. Sacrificio de alabanza. Dice en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así como en el antiguo tiempo había no solamente el sacrificio por el pecado, sino que había otros sacrificios, nosotros como sacerdotes no tenemos que ofrecer sacrificios por el pecado, porque ese Jesucristo ya lo consumó en la cruz, ya está ofrecido para siempre una vez y para siempre. Pero sí tenemos que ofrecer otros sacrificios, y uno es el sacrificio de alabanza. ¿Y qué quiere decir eso? Dice ahí, fruto de labios que confiesan su nombre. Cada vez que vos, hermano, hermana, confesás el nombre de Dios ante otros, eso es un sacrificio que agrada a Dios, ¿no? Y estamos hablando de la alabanza, cuando la alabamos, estamos hablando de cuando damos testimonio, cuando testificamos acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida, y cuando hablamos de que Él es nuestro Señor y que es nuestro Dios, cuando evangelizamos, bueno, lo que estuvimos haciendo ahí en Durazno, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Ofreciendo un sacrificio de alabanza, confesando con sus labios su nombre, y eso agrada a Dios. Gracias. Eso agrada a Dios, y es un sacrificio que todos tenemos y podemos ofrecer. A veces los creyentes dicen, en esta iglesia están todos los puestos repartidos, no sé dónde encajar, ¿no? Y no es así, no es así, es solamente conversar ahí con el cuerpo de ancianos, y algún lugar se le va a encontrar, hermano, hermana, ¿no? Pero además, no solamente tenemos que mirar el servicio a Dios como insertarme en un ministerio en la iglesia. Cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú compartes el evangelio con alguien, cada vez que tú alabas a Dios y confiesas su nombre, estás ofreciendo un sacrificio de alabanza que agrada a Dios. La siguiente dice, también en Hebreos, el versículo que sigue, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea que también nos está hablando de sacrificios, y se refiere a hacer bien y ayuda mutua, o sea, de servirnos unos a otros. Y eso es un sacrificio que también agrada a Dios, y que nosotros, vos y yo como sacerdotes, estamos llamados a hacer, estamos llamados a dar. Cada vez que tomás algo tuyo y se lo das a alguien que lo necesita, o a un hermano que querés ayudar, eso es un sacrificio, y es un sacrificio que agrada a Dios. Dice la Escritura en Gálatas, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermano, hermana, tenemos que pensar en eso, ¿no? Como sacerdotes que somos, tenemos que ministrar, y uno de los sacrificios que tenemos que ofrecer y que somos llamados a ofrecer es
el servir a los demás, el lavar los pies de los santos. Eso es servirnos unos a otros. El estar mirando a ver, bueno, mi hermano, ¿qué necesita? Dice, amen de hecho y en verdad, no de palabra y de lengua, dice Juan, ¿no? Si ustedes ven a alguien que necesita algo y dice, vayan en paz, tranquilos, calientes y sáciense, ¿de qué aproveche? Eso no sirve para nada, ¿no? Uno tiene que compartir lo que tiene con el que no tiene o con el que necesita. Y eso, hacer el bien a los demás, sean creyentes o no, ¿verdad? Mayormente a los creyentes, pero también a los no creyentes. Y ayudarnos mutuamente es un sacrificio que como sacerdotes debemos y estamos llamados a ofrecer. Pero también hay otro sacrificio, dice la Escritura. En Filipenses 4:18, los creyentes de Filipos habían mandado a Pablo un donativo, una ofrenda, una colaboración. Y Pablo, miren cómo lo recibe. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto es más tangible, ¿no? Cuando uno ofrenda materialmente de lo que tiene para la obra de Dios, para los obreros, está haciendo un sacrificio que agrada a Dios. Dice acá que lo llama olor fragante, como algo que sube a la presencia de Dios y le agrada ese olor que sube a su presencia. O sea que estamos hablando de bienes, los bienes que tenemos, los recursos con los cuales contamos, las capacidades, porque muchas veces uno sabe hacer algo que otro no sabe y puede compartir eso, está compartiendo su tiempo, su capacidad, y es de alguna manera también un sacrificio de un bien. Así que, hermanos, es otro sacrificio que podemos y debemos dar, el sacrificio de nuestros bienes. Dice allí en Corintios que cuando fueron a levantar la ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén, lo que le decía Pablo es, aparten cada domingo lo que según lo que hayan prosperado y compártanlo como una ofrenda. Y dice, háganlo con corazón alegre. Háganlo, porque el dador alegre, Dios lo bendice, Dios se agrada de él. Y qué bueno, hermanos, que nosotros estamos hablando de algo que no se ve. En aquella época cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros y fue al templo, ¿se acuerdan? Se veía lo que ponían en el arca de las ofrendas. Y allí venían los más ricos y ponían un montón de lo que les sobraba, según palabra del Señor Jesús, y vino aquella viuda pobre y puso 2 blancas y puso más que todos, dice Jesús, porque puso de su pobreza todo lo que tenía. Pero se veía. Hoy en día, cada uno puede poner lo que, según haya sido prosperado, según Dios le convenza en su corazón, y nadie se va a enterar. Solo Dios, ¿no? Solo Dios. Y uno tiene que saber que ese sacrificio, aunque duela un poco, ¿no? A veces dice por allí que lo último que se convierte es el bolsillo, ¿no? Pero bueno, también se tiene que convertir, ¿no? Aunque duela, poner para la obra, poner para el servicio, poner para los que están trabajando, es un sacrificio que, como dice Pablo acá, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nadie te tiene que obligar y nadie te va a controlar. Pero delante de Dios, tú sos un sacerdote y qué bueno que lo hagas para el Señor. Y el último sacrificio, que lo dejamos para lo último, es Romanos 12:1, ¿no? Un versículo muy conocido. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que acá está hablando de, el apóstol Pablo dice, el cuerpo, la vida entera. Hablamos de sacrificar alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Hablamos de sacrificar servicio, servir a los demás, hacerle bien
ayudarnos mutuamente. Hablamos de sacrificar bienes, poner para el servicio, para la obra, para los ministros. Pero también y sobre todo, dice acá, sacrificio vivo. Presentate a ti mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esas palabras santo y santidad siempre se menciona cuando hablamos de los sacerdotes. Tenían que vivir en santidad, ministrar en santidad, santidad a Jehová, tenían allí una leyenda. Y es lo que a nosotros también Dios nos pide, que le sirvamos, pero le sirvamos en santidad. Y entonces cuando hablamos de este sacrificio, de poner en el altar mi propia vida, estamos invitando a Cristo, ¿verdad? Cristo fue el sacerdote y fue el sacrificio, fue el cordero. Pero claro, Él se ofreció a sí mismo por todos nosotros. Nosotros nos vamos a ofrecer por la causa de Cristo. ¿No? Obviamente que no siguiendo su ejemplo, pero no tiene la misma dimensión, ni por las dudas, ¿no? Pero sí tenemos que seguir su ejemplo. Ofrecer nuestros cuerpos, nuestras vidas a Dios en sacrificio. Y hablamos de nuestro tiempo. Tiempo es vida, ¿no? Si yo doy poco tiempo, doy lo que me sobra al Señor, ¿qué tipo de sacrificio estoy dando? Si yo, cuando voy a dedicar tiempo al Señor, le doy lo que me sobra, después de haber hecho todo lo que a mí me parece importante, ¿qué sacrificio es ese? Estamos hablando de un tiempo de calidad, tiempo real para el Señor, que nos cueste, que nos duela, sacrificio, esfuerzo, poner de nuestro esfuerzo para la obra, para el Señor, dedicación, nuestras capacidades para Él, lo mejor que tengamos. En definitiva, nuestra vida entera. O sea que somos sacerdotes. Tú, hermana, tú, hermano, somos sacerdotes para el servicio de nuestro Dios, ¿no? Hemos sido llamados de las tinieblas, donde estuvimos, a su luz admirable, para servirle. Somos sacerdotes. En otro tiempo no éramos pueblo, dice la Escritura, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Y según esa misericordia tenemos que presentarnos nuestras vidas en sacrificio. Así que la idea de unos que trabajan, que sirven, que son el clero, que son los sacerdotes, y otros que lo reciben, no es bíblica, no está en la Biblia, no es de Dios, no es de la enseñanza apostólica. La enseñanza de la Biblia es: tú y yo, todos somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Todos tenemos que servir al Señor con nuestra vida entera, con lo mejor de nuestra vida y para su gloria. Que Dios bendiga su palabra.